Hola chicos, ¿qué tal? Aquí su amigo Fer. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar sobre una pequeña reseña sobre un pequeñito libro. ¿Y qué libro? Mendel, el de los libros, del escritor Stefan Zweig. Stefan Zweig es un escritor austriaco nacido en Viena, muy conocido, estuvo por varias partes del mundo. Y bueno, en este caso yo les quiero hablar de Mendel, el de los libros. Un libro muy pequeño, yo lo tengo en la edición de Acantilado. Un libro que no tiene más de 60 a 55 páginas, si no me equivoco, por ahí más o menos. Este libro fue escrito en 1929, fue escrito después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque es un libro en el cual nos podemos dar cuenta de las repercusiones que puede tener una guerra para una persona. En este caso, intenta plasmar aquí nuestro escritor como asimilando a la sociedad de esa época, cómo cambió su vida, cómo perdieron su vida y se transformó nuevamente. Pero bueno, empezamos a hablar un poco sobre Mendel, el de los libros, en este pequeño relato, cuento quizá de Zweig, pero empecemos. Bueno, como comenté, lo tengo en acantilado. Aquí la historia empieza con el narrador. Un narrador, una persona básicamente cualquiera. Un día va caminando por Viena. Llega a un café buscando refugio, para ser más específicos, al Café Glock. Una vez que entra, se da cuenta que ese lugar lo conoce, que ya ha estado él ahí antes, pero no recuerda por qué, hasta que llega a un lugar dentro del café que es como un área de juegos, en donde hay una mesa de mármol, y en ese momento se imagina una figura, una silueta, y se imagina Jacob Mendel, el de los libros. Mendel, el de los libros, aquella gran persona, aquella gran enciclopedia andante de libros. Pero él no recuerda mucho sobre él y quiere saber dónde está él, qué ha sido de él, si sigue vivo, ya que pues era un librero viejo. Básicamente, en este momento, nuestro narrador empieza a buscar con los camareros, trabajadores del establecimiento, pero nadie recuerda, ya que todos son trabajadores nuevos, a excepción de la señora que ayuda en la limpieza. Esa señora tenía más de 25 años trabajando en dicho establecimiento, porque estuvo alrededor de 20-25 años que lo conoció. Ella, junto con el narrador, empiezan a recordar, a memorar, ahora sí que hablar sobre lo que fue de Mendel. Aquí el escritor nos enseña un poco sobre la memoria y cómo fue la memoria transformando, ahora sí, cómo iba narrando la historia gracias a esa memoria. Y empieza siendo un Mendel antes de la guerra y un Mendel después de la guerra. Es decir, nuestro narrador conoció a Mendel debido a que en una situación él necesitaba algunos libros para continuar sus estudios, pero llegó a ir a alguna que otra librería y en ninguna podía encontrar lo que él requería, hasta que un conocido de él le dijo: necesitas ver a Mendel, el de los libros. Fue así como el narrador llegó al Café Glock unos 20-30 años antes de que estuvieran ellos recordando esto. Llega al Café Glock y se encuentra ahí a una persona, a un señor, el cual estaba leyendo cuando llegaron y no les prestaba atención por más que le hacían, más que le hablaban, perdón, hasta que por fin tuvieron que golpear la mesa para que él reaccionara. Ahí fue cuando se dio cuenta nuestro narrador que era una persona que era capaz de leer con un ensimismamiento, con tanta concentración, que incluso en una parte del libro dice que cualquier lector lo consideraba profano al compararlo con Mendel. Pero bueno, Mendel logra conseguirle sus libros, le dice básicamente un catálogo enorme de libros relacionados al tema que él tenía. Mendel tenía un conocimiento increíble, era básicamente una enciclopedia andante de libros, te podría mencionar libros de todos los temas sin necesidad de una libreta donde los tenía anotados, te los decía de memoria, ya que él
ahora sí que no era una persona que leyera tanto por gusto, o sea, que porque le gustara el contenido de los libros, sino que él leía con tanta concentración, pero simplemente para catalogar los libros, para saber a dónde pertenecía cada libro, de qué sección era. Por eso decimos que era una enciclopedia andante. Era un librero, vaya, de pies a cabeza, pero no como todos con libros y así lleno en una librería. Él era un librero en el Café Glock. Fue así como consiguió sus libros, pero fue la única vez que ocupó de él y como nunca volvió a ocupar sus servicios, jamás lo volvió a ver hasta ese día que regresó al café, que estaba preguntando por él. Con eso nos damos cuenta de lo efímero, de lo tan fácil de olvidarse de algo. Es decir, ¿cómo te puedes olvidar tan fácil de una persona tan extraordinaria, tan fuera de lo común? Una persona que no te puedes encontrar dos veces básicamente en una vida, ¿no? Ahí nos damos cuenta de eso, de lo que nos trata de decir un poco este escritor, Zweig. Y es así como continuamos entonces. Una vez que inicia la guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial, repito, nuestro librero, en este caso Mendel, no hacía otra cosa más que leer. Se la pasaba leyendo todo el día, desde que abría el café hasta que cerraba el café. Por lo tanto, él es una persona que nunca se dio cuenta de lo que pasaba a su alrededor, nunca se dio cuenta que existía una guerra, nunca se dio cuenta absolutamente de nada. Podía pasar una mosca al lado de él y él no la percibía. ¿Por qué? Porque estaba dedicado a sus libros, en su trabajo, era su vida. Lamentablemente esto cambió hasta que un día un par de personas llegaron al Café Glock y se lo tuvieron que llevar debido a unas cartas que él había mandado al extranjero, en este caso con los que dicho país estaba peleado. Por lo tanto, lo culparon como de, no recuerdo cuál es la palabra, pero básicamente que tenía relaciones con el exterior, ¿no? Con la contra, por decirlo así. Debido a esto, fue encerrado durante 2 años. Fue humillado básicamente para él. Vivió una humillación hasta que por fin personas importantes que supieron de su situación pudieron intervenir para recuperar su libertad. Jacob Mendel, o Mendele de los libros, salió, tuvo libertad después de los 2 años de su encierro, pero el problema fue de que ya no era Jacob Mendel el de los libros, ya no era, se había roto. Algo cambió muy adentro de él. Esa memoria, esa increíble memoria que lo caracterizaba, ya no era, ya no estaba. Básicamente perdió todo, perdió su conocimiento y es ahí como empieza su declive que lo lleva hasta su muerte. Aquí con estas pequeñas 50 y tantas páginas es cuando nos damos cuenta de la importancia de poder darnos cuenta de nuestra vida objetiva como nuestra vida subjetiva. Es decir, que no es bueno ni estar totalmente de un lado ni totalmente del otro, sino tratar de que exista un balance. Darnos cuenta de lo que existe a nuestro alrededor. No ser tan, ¿cómo decirlo?, tan específicos, tan exclusivos a una sola cosa, ¿no? A mi parecer, esa es de las principales enseñanzas que vemos en este libro. Son de las principales cosas que yo pude observar y analizar en este pequeño librito, muy bueno, por cierto. Yo creo que si quieres empezar con Stefan Zweig a leerlo, este es tu libro. Una lectura muy sencilla, muy fácil, en 1 hora, 2 horas, según qué tan rápido leas. Lo puedes leer en una tarde. Es muy sencillo, muy ameno, nada complicado. Y es por eso que les digo, hay que leerlo con atención, porque de tan sencillo que es, vas a dejar pasar muchas cosas. Léelo con atención, léelo más de una vez, puede que encuentres 2 cosillas nuevas y me cuentas qué tal. Si te quedaste hasta aquí, te lo agradezco, y si te quieres suscribir, dar un me gusta, un comentario, te lo agradecería aún más. Muchas gracias y saludos. Hasta luego.